Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias frescas y todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo. Estoy aquí, como siempre, para traerles la última hora, y esta vez prepúrense, porque tenemos una bomba de esas que hacen temblar los cimientos de Hollywood, o bueno, mejor dicho, de la televisión superíndice 3N europea. Hoy vamos a hablar de un nombre que seguro que les suena, un Galu N que ha robado corazones por todo el mundo, el mismísimo Can Yaman. Su, el actor turco que nos ha conquistado con su sonrisa, su talento y bueno, también copyright N con su físico. Pero esta vez no estamos hablando de su último proyecto o de sus abdominales de infarto, aunque admitámoslo, siempre es un tema interesante. No. Hoy vamos a hablar de algo que ocurrió superíndice 3 en el set de rodaje de su última serie, un incidente que ha dejado a todos boquiabiertos y que involucra a una persona muy especial, Francesca Chillemi. A su es la bellísima actriz italiana que comparte protagonismo con Can en Viola come il mare. Parece que la química entre ellos, que ya veamos en pantalla, ha traspasado las maras, pero no de la manera que todos imaginamos. Olvídense de romances y cuentos de hadas, porque lo que tenemos aquí es mucho interesante, mucho explosivo. Pero antes de que les revele todos los detalles jugosos, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gustan este tipo de videos, si disfrutan con los chismes del mundo del espectáculo y quieren estar al día de todo lo que ocurre con sus celebridades favoritas, no duden en suscribirse al canal. Es gratis, pido y me ayudan un monto superíndice 3N a seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Asu no se perderú en nada. Ahora sin preámbulos prepúrense un cafecito, a como superíndice 3 dense en el sofu y sumu copyright hanse conmigo en esta historia que tiene de todo, pasiu superíndice 3N, drama, un discurso inesperado y por supuesto, a un Can Yaman digamos un poco fuera de su. Todo comenzó superíndice 3 como un dúo normal en el set de Viola come il mare. El ambiente era tenso como suele ser en los rodajes, con las presiones del tiempo, los deadlines y la necesidad de que todo salga perfecto. Can y Francesca, como profesionales que son, estaban concentrados en sus personajes, ensayando sus luneas y preparándose para la escena. La química entre ellos era palpable, una energía que facilitaba el trabajo y que se tradujo en interpretaciones convincentes y llenas de emoción superíndice 3N. Pero, familia, no se dejen más menosar por la fachada. Bajo la superficie de esa aparente armonía, se estaban gestando tensiones que estaban a punto de explotar. Para entender mejor la situación superíndice 3N, tenemos que profundizar un poco en los personajes. Can Yaman, con su carisma arrollador y su legio superíndice 3N de fans incondicionales, es un hombre acostumbrado a ser el centro de atención superíndice 3N. Su ascenso a la fama fue meteu superíndice 3 rico, propulsado por su talento, su atractivo físico y una innegable capacidad para conectar con el público. Pero esa fama también copyright N conlleva una presión superíndice 3N inmensa, la constante necesidad de mantener la imagen perfecta, de cumplir con las expectativas de sus seguidores y de la industria. Y a veces esa presión superíndice 3N puede pasar factura, puede hacer que uno se olvide de lo que realmente importa. Por otro lado, tenemos a Francesca Chillemi, una actriz italiana con una trayectoria su superíndice 3 lida y respetada. Francesca es una mujer elegante e inteligente y con una gran sensibilidad artística. A diferencia de Can, ella ha construido su carrera paso a paso, con trabajo duro y dedicación superíndice 3N. No le gusta el protagonismo excesivo ni las frivolidades del mundo del espectáculo. Ella prefiere centrarse en su trabajo, en crear personajes complejos y convincentes, en conectar con el público a través copyright de sus interpretaciones. Esta diferencia de personalidades y de trayectorias profesionales ya era una fuente de tensión superíndice 3N en el set. Can, acostumbrado a ser el rey del mambo, a veces se excedúa en su protagonismo, eclipsando a Francesca y a otros miembros del reparto. Francesca, por su parte, se sentía frustrada por la falta de colaboración superíndice 3N y por la actitud de Goku copyright intrica de Can. Pero ambos, como profesionales que son, intentaban mantener la compostura y seguir adelante con el trabajo. Pero algo empezó superíndice 3 a torcerse durante un ensayo. Parece que la escena en cuestión superíndice 3N era particularmente intensa, un momento de confrontación superíndice 3N entre los personajes que requería mucha carga emocional.
Según fuentes cercanas a la producción Superíndice 3N, la directora pedía una y otra vez que repitieran la escena, buscando la perfección Superíndice 3N, buscando ese algo especial que la hiciera destacar. Y fue en una de esas repetidas tomas, cuando la tensión Superíndice 3N ya era insoportable, cuando ocurrió Superíndice 3 lo inesperado. La directora, conocida por su perfeccionismo y su temperamento fuerte, no estaba contenta con el resultado. Insisto en que la escena no transmito a la emoción Superíndice 3N necesaria, que faltaba intensidad, que no era creíble. Cada vez que repetúan la escena, la tensión Superíndice 3N aumentaba, tanto entre los actores como entre el resto del equipo. La escena en cuestión Superíndice 3N era clave para el desarrollo de la trama. En ella, Viola Francesca Chillemi, una periodista con una enfermedad degenerativa, se enfrentaba a Francesco Canyaman, un inspector de Policua con un pasado oscuro. Era un momento de catarsis, de revelaciones, de emociones a flor de piel. La directora quería capturar esa intensidad, esa fragilidad, esa vulnerabilidad. Pero por muy que lo intentaban, no lo conseguían. Francesca, visiblemente frustrada por no lograr el resultado deseado, empezó Superíndice 3 a mostrar signos de agotamiento. Se la veía nerviosa, tensa, y parecua que iba a estallar en cualquier momento. Y entonces de repente en medio de una pausa entre tomas, tomó Superíndice 3 la palabra. Llevaba días acumulando frustración Superíndice 3N, soportando la presión Superíndice 3N, intentando mantener la calma. Pero en ese momento algo se rompió Superíndice 3. La tensión Superíndice 3N acumulada estalló Superíndice 3 como una bomba, liberando toda la frustración Superíndice 3N, el agotamiento y la rabia que Francesca había estado guardando en su interior. Pero no se trataba de una queja tupica de una actriz cansada. No era un simple necesito un descanso, o no me siento bien. No. Lo que salió Superíndice 3 de la boca de Francesca fue un discurso, un torrente de palabras que nadie esperaba. Era como si Francesca se hubiera transformado en otra persona. Su voz, habitualmente suave y melodiosa, se había vuelto firme y decidida. Sus ojos, que siempre transmitían dulzura y sensibilidad, ahora brillaban con intensidad. Y sus palabras, que solían ser amables y conciliadoras, ahora eran directas y contundentes. Empezó Superíndice 3 hablando de la presión Superíndice 3N a la que en sometidos los actores, de la exigencia constante de dar lo mejor de sí mismos, de la dificultad de mantener la cordura en un ambiente tan estresante. Hablo Superíndice 3 de la necesidad de que los directores sean comprensivos y respetuosos con los into copyright pretes, de la importancia de crear un ambiente de trabajo seguro y saludable. Sus palabras resonaron en el set, calando hondo en el corazón Superíndice 3N de muchos de los presentes. Muchos actores y tu copyright técnicos se sentían identificados con lo que Francesca estaba diciendo. Sabían de primera mano lo que era trabajar bajo presión Superíndice 3N, soportar el copyright S, lidiar con la exigencia de los directores y la competencia entre los actores. Pero lo sorprendente de todo fue que Francesca también copyright N habló Superíndice 3 de Can. Su del mismísimo Canyaman. Y lo que dijo no fue precisamente un halago. Aquí es donde la cosa se puso realmente interesante, familia. Porque Francesca no se limitó Superíndice 3 a criticar la situación Superíndice 3 en general en el set. No. Ella fue directa al grano y apuntó Superíndice 3 directamente a Canyaman, la estrella del show. Según testigos presenciales, Francesca acusó Superíndice 3 a Can de ser demasiado competitivo, de querer siempre ser el centro de atención Superíndice 3N, de no dar espacio a sus compau más menos eros de reparto para brillar. Lo acusó Superíndice 3 de ser egoku copyright rico, de pensar solo en sí mismo, de no importarle el bienestar del equipo. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría para Can, que no se esperaba esta acusación Superíndice 3N tan directa y contundente. Francesca no se anduvo con rodeos. Le dijo a Can que su actitud estaba perjudicando el trabajo de todos, que su ego estaba entorpeciendo la creación Superíndice 3N de la serie. Le recriminó Superíndice 3 que no escuchaba a sus compau más menos eros, que no valoraba sus opiniones, que solo le importaba brillar él mismo. Imagúnense la escena, Francesca con la voz temblorosa pero firme, lanzando estas acusaciones delante de todo el equipo de rodaje. Un silencio sepulcral inundó Superíndice 3 el set. Todos estaban boquiabiertos, sin saber qué copyright hacer ni qué copyright decir.
Era como si el tiempo se hubiera detenido. Todos los presentes estaban en shock, sin saber CU superíndice 3 mo reaccionar ante esta situación superíndice 3n tan inesperada. El silencio era tan denso que se pudo acortar con un cuchillo. Y entonces, Q copyright hizo Can. CU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3 ante este ataque inesperado. Pues a Q viene lo mejor de la historia. A Gu rense que vienen curvas, familia. Can, al escuchar las palabras de Francesca, enloqueció superíndice 3. Su enloqueció superíndice 3. No literalmente claro, pero su reacción superíndice 3n fue tan intensa y desproporcionada que muchos la describieron como un arrebato de locura. Su rostro se enrojeció superíndice 3, sus ojos se inyectaron en sangre y su cuerpo empezó superíndice 3 a temblar. Era como si una fuerza oscura se hubiera apoderado de él. Empezó superíndice 3 a gritar, a gesticular, a caminar de un lado a otro del set como un leu superíndice 3n enjaulado. Negaba las acusaciones de Francesca, la llamaba mentirosa, la acusaba de querer dar más menos a su imagen pública. Su voz resonaba en todo el set, asustando a algunos miembros del equipo. Era como si Can hubiera perdido el control de sí mismo. Pero lo muy sorprendente de todo fue que Can, en medio de su arrebato, también copyright n empezó superíndice 3 a hablar de sí mismo. Empezó superíndice 3 a contar su historia, a explicar los sacrificios que Agua ha hecho para llegar a donde estaba, las dificultades que Agua ha superado, las presiones a las que estaba sometido. De repente Can se abrió superíndice 3 en canal y mostró superíndice 3 su lado vulnerable. Empezó superíndice 3 a hablar de su infancia difícil, de sus sueños más menos rotos, de sus inseguridades. Con tu superíndice 3 CU superíndice 3 mo Agua ha tenido que luchar contra viento y marea para conseguir sus objetivos. Revelu superíndice 3 que detrás de la fachada de hombre fuerte y exitoso, se escondió a un ser humano frágil y lleno de miedos. Hablo superíndice 3 de la soledad de la fama, de la dificultad de mantener relaciones personales en un mundo tan superficial y competitivo, de la constante necesidad de reinventarse y de mantenerse relevante. Revelu superíndice 3 que a pesar de tener todo lo que siempre Agua deseado, se sentó vacuo y solo. Con tu superíndice 3 que echaba de menos la sencillez de su vida anterior, cuando no era famoso y podía ser el mismo sin tener que preocuparse por las críticas y los juicios de los demás. Fue un discurso desgarrador, una confesión superíndice 3n a corazu superíndice 3n abierto que sorprendió superíndice 3 a todos los presentes. Can el Galu N turco el símbolo sexual, el actor exitoso se mostraba vulnerable, frágil, humano. En ese momento todos pudieron ver al verdadero Can Yaman, al hombre que se escondió detrás de la imagen pública. Y fue en ese momento, en ese instante de sinceridad brutal, cuando algo cambió superíndice 3. Cuando la tensión superíndice 3n en el ambiente empezó superíndice 3 a disiparse, cuando la hostilidad empezó superíndice 3 a transformarse en comprensión superíndice 3n. Las palabras de Can resonaron en el corazón superíndice 3n de Francesca y de otros miembros del equipo. Todos entendieron que Can no era un villano, sino un ser humano con sus propias luchas y contradicciones. Francesca, al escuchar las palabras de Can, empezó superíndice 3 a llorar. Se dio cuenta de que detrás de la fachada de actor exitoso, Agua un ser humano con sus propias inseguridades y miedos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras escuchaba la confesión superíndice 3n de Can. Se sintió superíndice 3 culpable por haberlo juzgado tan duramente y por no haber intentado comprenderlo mejor. Y Can, al ver las lágrimas de Francesca, también copyright n se quebró superíndice 3. Se acercó superíndice 3 a ella, la abrazó superíndice 3, y le pidió superíndice 3 perdón superíndice 3n por su comportamiento. Fue un momento de catarsis, de liberación superíndice 3n, de reconciliación superíndice 3n. Fue un momento emotivo, un instante de reconciliación superíndice 3n que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright s en la relación superíndice 3n entre Can y Francesca. En ese abrazo ambos dejaron atrás sus diferencias y se perdonaron mutuamente. Después copyright s de este incidente la Dinu Mika en el set de Viola come il mare cambió superíndice 3. Can y Francesca empezaron a trabajar juntos de una manera colaborativa y respetuosa. Se apoyaban mutuamente, se daban consejos, se ayudaban a mejorar sus interpretaciones. Aprendieron a escucharse, a valorarse, a respetarse.
La química entre ellos se intensificó superíndice 3, pero no de una manera romántica, sino de una manera profesional y humana. Se convirtieron en amigos, en confidentes, en compa más menos eros de trabajo que se admiraban y se respetaban mutuamente. Descubrieron que a pesar de sus diferencias, tenían mucho en común. Ambos eran apasionados por su trabajo, comprometidos con la excelencia y deseosos de conectar con el público. Y el resultado de esta nueva dinámica se vio reflejado en la serie. Viola come il mare se convirtió superíndice 3 en uno con diéresis copyright sito rotundo, gracias en gran parte a la química y la complicidad entre Can y Francesca. La serie cautivó superíndice 3 al público con su trama intrigante, sus personajes complejos y sus interpretaciones llenas de emoción superíndice 3N. Pero la historia no termina acu. Después copyright S de con diéresis copyright sito de Viola come il mare, Can y Francesca recibieron numerosas ofertas para trabajar juntos en otros proyectos. Pero ellos, sabiamente, decidieron tomar caminos separados. Querían demostrar que eran actores talentosos por derecho propio, que no necesitaban depender de la química con el otro para tener con diéresis copyright sito. Querían explorar nuevos horizontes, asumir nuevos retos, demostrar su versatilidad. Ambos querían demostrar que eran capaces de triunfar por sí solos, sin la necesidad de estar siempre juntos. Y así lo hicieron. Can se embarcó superíndice 3 en nuevos proyectos en Turquía y en Italia, mientras que Francesca continuó superíndice 3 trabajando en la televisión superíndice 3 en italiana. Cada uno siguió superíndice 3 su propio camino, buscando nuevos desafíos y oportunidades para crecer como actores. Pero a pesar de la distancia y de los nuevos proyectos, Can y Francesca nunca perdieron el contacto. Seguían siendo amigos, se llamaban por telecopyright fono, se enviaban mensajes, se veían de vez en cuando. Su amistad se fortaleció superíndice 3 con el tiempo, convirtió copyright 2 en un lazo indestructible. Y siempre recordaban aquel incidente en el set de Viola come il mare, aquel discurso inesperado que lo cambió superíndice 3 todo. Lo recordaban como un momento crucial en su relación superíndice 3N, un punto de inflexión superíndice 3N que les permitió superíndice 3 crecer como personas y como profesionales. Recordaban aquel dúa como el dúa en que se conocieron realmente, el dúa en que dejaron atru, sus miedos e ins. Seguridades y se abrieron el uno al otro. Porque a veces las crisis son oportunidades. A veces los momentos de tensión superíndice 3N son los que nos permiten conocernos mejor a nosotros mismos y a los DMUS. A veces los discursos inesperados son los que nos abren los ojos y nos permiten ver la realidad desde una perspectiva diferente. Aquel incidente les enseñó más menos con diéresis superíndice 3 una valiosa lección superíndice 3N, que la comunicación superíndice 3N, el respeto y la empatia son fundamentales para construir relaciones superíndice 3 lidas y duraderas. Y esta es la historia de Can Yaman y Francesca Chillemi, una historia de pasión superíndice 3N, drama, un discurso inesperado y sobre todo, una historia de amistad y respeto. Una historia que nos enseñó más menos a que incluso en el competitivo mundo del espectáculo, es posible encontrar la amistad y el entendimiento. Y hasta aquí el budeo de hoy, familia. Espero que hayan disfrutado de esta historia tan jugosa y que les haya entretenido tanto como a mí me ha gustado contársela. Copyright Culebru superíndice 3N. Recordemos los puntos clave: la tensión superíndice 3N en el set de Viola come il mare, el discurso inesperado de Francesca acusando a Can de egocentrismo, el arrebato de Can y su confesión superíndice 3N sobre la soledad de la fama, la reconciliación superíndice 3N entre ambos y el cambio en su dinámica laboral y personal. Una historia digna de una película, ¿verdad? Ya me imagino el titular: Can y Francesca, del odio al amor platónico en el set. Muchísimas gracias por más menos arme una vez mus. Espero de corazón superíndice 3N que este budeo les haya gustado. Si es así, no olviden dejarme un like, que me ayuda un montón superíndice 3N a saber que les gusta este tipo de contenido. Un like es como un abrazo virtual, familia. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. Copyright les pareció superíndice 3 el discurso de Francesca? ¿Creen que Can no arrazó superíndice 3N al sentirse atacado? ¿Piensan que la fama justifica ciertos comportamientos? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan sobre estos temas. No se corten.
Quiero saber si ustedes también copyright N creen que Khan se pasó de la raya o si, por el contrario, Francesca fue demasiado dura con él. Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Es gratis, pido y me ayudan a seguir Trayu Copyright, dándoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. No quiero perderse ni una sola bomba como esta, ¿verdad? Además, si les gustó Super Índice 3 este video, compártanlo con sus amigos y familiares. Me ayudan a llegar a gente y a hacer crecer esta comunidad. Compartan el chisme, familia. Que todo el mundo se entere de lo que pasó Super Índice 3 entre Khan y Francesca. Denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el Super Índice 3 video. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es un culebro Super Índice 3N. Hasta la Super Índice 3 familia.